Vamos a Romanos 8:14, que dice, hay una premisa allí, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Condición para ser guiado por el Espíritu de Dios, ser hijo de Dios. Pastor, ¿quieres decir que hay personas que no son guiadas por el Espíritu de Dios? En el Evangelio de Juan dice que Él guía a los que no conocen a Cristo al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Una vez estamos en la familia de Dios, ¿cuándo somos hechos familia de Dios? Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, familia de Dios. Una vez están en la familia, estamos en la familia de Dios, Dios se toma el tiempo, fabrica, de pronto no son las palabras, las acciones, las circunstancias, para que sus hijos sean guiados. A todos los que somos hijos de Dios, Dios nos guía desde la cruz hasta la eternidad. No hay un día, no hay un segundo, no hay un tiempo en que el Espíritu Santo no esté con nosotros guiándonos. Esto es infalible en su soberanía. Él se mete en todo lo que tiene que ver con sus hijos. Ahora, vimos que Dios nos permite ser guiados. Dios utiliza circunstancias de la vida para guiarnos. Romanos 8:18, ¿se acuerdan qué dice? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios permite aflicciones. ¿Cuántos hemos pasado aflicciones este año? Y son normales en todo el factor humano. Pero cada una de esas aflicciones mostraron la gloria de Dios y sus cuidados a nosotros. Cuando pasamos momentos de enfermedad, descubrimos que Dios sana. Momentos de escasez, que Dios provee. Momentos de disciplina, que Él me ama con amor eterno y no nos dejará sin castigo, sin disciplina, porque nos ama y busca la corrección de nuestra alma. O sea que todo lo que Dios hace ayuda para bien del propósito de los que amamos al Señor. Nos dimos cuenta el domingo pasado que Dios establece que todo hijo suyo necesita ser guiado. Y también coloca en nosotros esa necesidad de ser guiados. Nosotros tenemos una necesidad de ser conducidos y guiados para las cosas del Señor. Esa es una de las funciones de la iglesia local. Pero en el nivel del matrimonio, ¿se acuerda que nos dimos cuenta? Dios delega la función de guiar ¿a quién? Al esposo. Cuando una mujer está soltera, la elección por el esposo tiene que ser la capacidad que ve en ese príncipe de poder guiarla. No que sea hermoso, que sea simpático. En los momentos difíciles, cuando en la tempestad sacuda el barco, ¿usted sabe quién va a ser el capitán? Ese príncipe. Aunque usted quiera quitarle ¿cómo se llama? Como dirigen los barcos, el timón. Porque ese príncipe tiene que tener la capacidad de guiar. Pero si no es capaz de administrar la lonchera, no crea que va a ser capaz de administrar las finanzas del hogar. Usted cuando se casa, al llegar al matrimonio, usted está asumiendo la guianza de un varón. Y él la va a guiar. Y terminamos convirtiéndonos en una sola carne. O sea, que terminamos padeciéndonos. ¿Sí se han dado cuenta? Que terminamos padeciéndonos. ¿Sí se dieron cuenta de cuánto fue su matrimonio? Hace 2 años estuvimos por allá, en el matrimonio de ustedes, pues, terminan padeciéndose. ¿Por qué? Porque este es un misterio. La Biblia dice que no serán 2, sino que serán 1. Uno va a ser la cabeza el que guía, y el otro va a ser el coayudante de guiar todo el barco. Usted está buscando en el matrimonio una guía. ¿Y cómo se guía la casa, la empresa, los hijos? Con la mirada en Cristo. Yo tengo que tener la disponibilidad de dejarme guiar,
guiar en el matrimonio, guiar en la familia, porque el papá es la guía de los hijos. Y guiar en la iglesia. Por eso vimos en Timoteo que hay una característica para que el pastor pueda guiar. Porque allá en Timoteo le dice que sea apto para enseñar, que sea de buen testimonio, que sea dado a la piedad, que no sea dado al vino. ¿Por qué? No para que la iglesia se vea bonita, ni sea moralmente ética. Para que los que asisten a la iglesia no van a aprender de lo que el ministro dice. Van a aprender de lo que el ministro es y hace. Por eso estudiamos el caso de un hombre llamado Sama, que se pagó a defender su cultivo de lentejas ante una gran multitud de los filisteos y pudo vencer y Dios le dio la victoria. Ahí terminamos. ¿De dónde aprendió Sama a pelear batallas contra grandes gigantes filisteos? De David. Pero yo no veo a David enseñando a Sama en ningún momento en la Biblia. ¿De dónde aprendió? Fue impartido. Impartido. ¿Qué es impartido? Yo no aprendo por lo que escucho. Nosotros aprendemos por imitación. Si el papá es bueno para administrador de las finanzas de la casa, los hijos aprenden a ser buenos administradores. Si la mamá es buena administradora del mercado que Dios le coloca allí del tiempo, las hijas van a aprender a hacer esto. Si mamá, la Biblia dice que hay un ministerio para las mujeres que enseñan a las jóvenes cómo ser feliz en los brazos de un hombre, o sea, cómo dejarse amar. ¿Dónde se aprende esto? ¿Dónde se aprende esto? En el contexto del hogar, cuando el papá y la mamá parecen novios, así lleven 30 años de casado. Entonces la hija dice, yo quiero un príncipe como mi papá. Usted puede decir todo lo que sea. El borracho le dice al hijo, no tome para que no sea como yo. Pero el hijo termina imitando el vicio del papá. ¿Por qué? Si el discurso era diferente. ¿Por qué? Porque no aprendemos por lo que escuchamos. Aprendemos por imitación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, imíteme en lo que yo imitaba a Cristo. En lo bueno que tiene mi papá yo lo tengo que imitar. En lo bueno que tiene el ministro de la iglesia yo lo tengo que imitar. En lo bueno que tiene mi mamá yo lo tengo que imitar. Es más, yo corro el riesgo de imitar cosas malas. Ahí quedamos. Ahora, en 1 Timoteo 3:15, vamos allí al texto. Dice, Timoteo es una carta de navegación para los hijos de Dios. Las dos epístolas de Timoteo no son epístolas universales, son epístolas para las iglesias, para la iglesia. ¿A quiénes guía el Espíritu Santo? A los que son hijos de Dios. A los que no son, los guía a la cruz, al arrepentimiento. Una vez estamos en la cruz, somos hechos de la familia de Dios, Él comienza a guiarnos. Primera y segunda de Timoteo son como una brújula. ¿Cómo debo comportarme para agradar a Dios? Y si yo estoy en plena comunión con Dios, Job 22:21 dice, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz, y de allí vendrá ¿qué? Todo tu bien. Mi prioridad debe ser ¿cuál? Tener comunión con Dios. Pero teniendo comunión con Dios, eso implica que haga su voluntad y que viva en obediencia a lo que Él demanda de mí. Y el resto de cosas que me saldrán bien, vienen por añadidura. Timoteo se encarga de eso, de darle un manual, como un mapa del tesoro. ¿Me hago entender? Si usted ve la primera epístola de Timoteo, dice advertencias contra al inicio hay un título que dice advertencias contra las falsas doctrinas, después dice instrucciones para que tengan una vida espiritual. En el 3 dice hay unos requisitos para que usted tenga una guía dentro de la iglesia. Quien no tenga estos requisitos
puede cantar hermoso, puede predicar hermoso, pero no le va a servir de guía para su alma. Lo va a animar, lo va a exaltar, le va a decir palabras positivas, lo va a sanar en un momento, pero no va a ser de guía para que usted alcance la plena voluntad de Dios. Tiene que tener estos requisitos. Y más adelante Pablo dice, en el 15, dice, para que si tardo, que está hablando Pablo a Timoteo, dice, para que si tardo, sepas. ¿Sepas qué? ¿Cómo conducirse? ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿De qué está hablando? En la casa del Dios viviente. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué, hermano? De la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y ahí sigue diciendo, describiéndola. Una vez estamos en Cristo, las cosas viejas tienen que pasar. Y tenemos que aprender una nueva manera de vivir. Porque Dios demandará fruto en nosotros de acuerdo al estándar de su palabra. No de acuerdo a mis emociones ni a lo que yo considero bueno. Entonces dice la Escritura, para que sepas cuando seas casa de Dios, cuando seas familia de Dios, cómo conducirte en la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios a sus hijos les está colocando un cerco que se llama la familia de Dios. Una vez nos cerca, que no somos como cualquier pueblo que está sobre la faz de la tierra, una vez nos cerca, dice, aquí se vive de determinada manera, y esa determinada manera no es opcional. La gran comisión en Mateo 28, 28 dice, ustedes se la saben, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle que guarden todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Cómo vivir en la familia de Dios. Cuando yo vivo en la familia de Dios, de acuerdo a los principios de la familia de Dios, yo voy a prosperar. Y esta prosperidad no tiene solamente que ver conmigo, con lo que tengo, con lo que como, con lo que hago, sino aún por generaciones. Mis hijos van a ser impartidos. Cuando hablo de mis hijos, hablo de los suyos, de los míos, de cualquier persona. Van a ser impartidos de esa obediencia que yo tengo a las cosas de Dios. Dios es un Dios generacional. Por eso la Biblia, cuando se refiere a Dios, dice el Dios de Abraham, Dios de Chequina, de Isaac y de Jacob. Es un Dios generacional. ¿Qué quiere decir? Que en Abraham estaba viendo a quién, a Isaac, y en Isaac estaba viendo a quién, a Jacob. Cuando se le aparece a Salomón, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de tus padres. Cuando Dios se le aparezca en el camino de la vida a alguien, a sus nietos, y diga, yo soy el Dios de Silva. O sea, alguien cambió el destino. Yo estoy cambiando el destino de mis hijos. Usted está cambiando el destino de sus hijos, de sus nietos, de sus generaciones. Pastor, yo no tengo hijos. Hermano, Dios en Abraham llamó descendencia. Abraham estaba solo como un champiñón. Pero Dios ya lo miraba como una nación. Porque que usted no los vea no quiere decir que Dios no tenga un plan. Pero lo que usted haga ahora espiritualmente nos va a afectar ¿hasta cuándo? Hasta por generaciones. David asume el reino. Lo primero que hizo David fue: ha quedado alguien de la casa de Saúl al cual haga yo misericordia. ¿Saúl fue bueno con David, sí o no? No, humanamente no. Pero Saúl sirvió al Señor. Y esa misericordia, esa piedad que Dios tiene para con los que le sirven de una u otra manera, perfectos o imperfectos, persigue las generaciones. Mire, hermanos, y esto se lo digo con conocimiento de causa, sus hijos heredarán las obras de piedad que usted hace. Los momentos de arrepentimiento que usted hace, los momentos de corrección que usted hace.
Nuestros hijos son impartidos cuando yo a esta princesa le digo, oye, he sido tosco. Yo necesito salir a decirle, hijo, mire, felicíteme porque yo le pedí disculpa a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa. Lo que yo soy va a comenzar a ser impartido. Lo que usted es va a ser impartido. Mire, una persona en angustia es como un fuego al cual gasolina al cual le botan fuego. Una persona en angustia en medio de la casa, toda la casa se vuelve angustia. ¿Por qué? Porque impartimos lo que somos. Pero una persona en adoración, hermano, en fe, en esa piedad, en esa templanza que debemos tener, hermanos, aunque la doña llegue a pelear y usted en el altar de Dios, vengan, póngame cuidado, que es que usted no hizo bien, en el altar de Dios, el fuego está, usted está lleno de fe, de fervor, de vida, de piedad. Entonces eso impacta el medio en el que está. ¿Sí me hago entender? Sus generaciones van a ser impactadas por la alianza que usted deje que Dios haga hoy en su vida. Pablo dice, es necesario que los hijos de Dios sepan cómo conducirse cuando ya son iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Voy a ir al libro de Ruth, capítulo 1. Este texto ya lo hemos estudiado en alguna ocasión. Ruth, capítulo 1, verso 1. Mire usted qué pasó acá. Dice que aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, estoy en el 1:1, hubo hambre y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y su mujer era Noemí. Como hubo una necesidad, Romanos 8:18 dice que hay aflicciones en el mundo y esas aflicciones me llevan a tomar decisión. Ante cada circunstancia yo estoy ante una decisión. Yo decido si obro bien u obro mal. En cualquier circunstancia tengo que tomar decisiones. El hambre vino y ellos tomaron la decisión de irse de un lugar que se llamaba Belén, Bethelem, casa de pan, casa de provisión, a Moab, casa de maldición, a Moab, al lugar de maldición. ¿Qué los movió a ellos? Ahí dice, y hubo gran hambre en aquellos tiempos, en el verso 1, y ellos por necesidad, por las circunstancias, tomaron la decisión desacertada de irse a morar donde a los hijos de Dios no se les permitía. ¿Allí estaba Dios guardándolos? Vamos a ver que sí. Pero ya no conocían el Dios de la provisión de la casa de pan, sino conocían al Dios de la corrección. Esto se llama desorden. Cuando estoy en la casa de Dios, en la casa de pan, y por necesidad tomo una mala decisión, me voy del orden de Dios al desorden. Ejemplo, usted se puede ir de la congregación, sí. Pero ¿cómo es la forma de irse a la congregación? Pastor, me voy a congregar en tal lugar. ¡Perfecto! Usted se puede ir de la casa. Usted que ya es un bebé de 45. ¿Se puede ir de la casa? Sí. Pero hay una forma. Decir, mamá, papá, muchas gracias, yo me voy con este joven, con esta joven, o yo me voy a trabajar. O sea, es ese orden. Porque la Biblia dice que hay quien tiene la característica del salteador, que vive saltándose los procesos. Me salto los procesos, salto la cerca. Por ejemplo, usted ha dado cuenta que alguien que es empleado quiere ser patrón y dice, yo voy a montar una fábrica, algo, un almacén de llantas, digamos. Y entonces se vuelve enemigo del patrón. Y no es que no pueda montar la empresa, sino que hay una forma. Hay una forma, ¿me hago entender? Usted puede salir al ministerio, hay una forma. Ellos se saltaron la forma, no consultaron a Dios y dijeron, como hay hambre, me voy donde hay pan. Puro instinto, pura necesidad. Usted sabe que hay gente en la casa que se cansa de la mamá y el papá. ¿Y usted por qué se quiere casar, hija? Es que mi mamá me tiene aburrida.
No dices que yo lo amo, es que es el propósito de Dios, que quiero formar familia, dices que estoy cansado. ¿Usted cree que esa es la forma de irse de la casa? ¿Usted cree que hay quienes lo han hecho? Sí. ¿Por qué? Porque estaba bien, pero no conocía que esa era la provisión de Dios, no reconocía a Dios y se fue al desorden. Estando allí en el desorden, Dios en su misericordia nunca dejó de guiar a esta mujer llamada Noemí. Nunca la dejó de guiar. ¿Por qué la guiaba? Romanos 8:14. Si soy hijo de Dios, donde esté, voy a ser guiado. Si estoy con los cerdos, voy a ser guiado. Si estoy gastándome la herencia que el Señor me dejó en banalidades, voy a ser guiado. Cuando digo la herencia en banalidades, me refiero a aquello hermoso que Dios colocó en nosotros para su obra, para su servicio, para que vivamos quieto y reposadamente. Dios comienza a guiarla. Y mire que cuando llegó el tiempo, porque Dios a sus hijos les da un tiempo para todo, por allá en el verso, en Ruth 2:2, Ruth 1:16, Noemí dice: yo entiendo que Dios tiene un plan y que yo me vine aquí por necesidad. Ella lo entiende, y allí sufrió algunas consecuencias, vino la desolación, lo mismo que le vino al hijo pródigo. No porque Dios sea malo, sino porque él se alejó del propósito donde siempre fue feliz. Ahora, cuando viene la desolación, ella tuvo la sabiduría, la iluminación de parte de Dios de tomar la decisión acertada. Y dice: dejaré este lugar que me está afectando y me iré al lugar donde no tuve que haber salido, a la casa de pan. Me voy de la maldición a la bendición. Muchos de nosotros en algún momento tenemos que hacer esto. Es decir, yo tengo que morir a esta circunstancia que me está afectando. Yo tengo que dejar de ser, de hacer, de practicar, de comportarme de determinada manera. Aún, yo tengo que dejar este círculo de amigos. Aún, yo tengo que dejar de amistad con fulano de tal, que en lugar de llevarme a las cosas de Dios, me está alejando de las cosas de Dios. Ella toma la decisión y se va. Y mire que cuando alguien toma la decisión, Dios comienza a usarle, aunque sea un hijo desobediente. Noemí se fue siguiendo el amor de su vida. Dios en su misericordia la restaura y le hace volver a ese primer amor, a desear estar en los atrios del Señor. Y cuando ella emprende, sucede algo. Atrás venía Noemí, arranca a buscar la presencia de Dios, y atrás de ella venía Ruth, la moabita. Noemí era una hija de Dios desobediente. Y siempre hay esperanza para sus hijos. Hijo de Dios, siempre hay esperanza. Nunca diga que Dios se olvidó de usted. Nunca diga que Dios lo dejó solos. Nunca diga lo contrario, porque a sus hijos Dios tiene cuidado de ellos siempre. Siempre es siempre. La restaura. Comienza a hablar a su alma. Comienza a mostrarle el camino a Noemí. Hija, desobediente pero amada, como usted y como yo. Desobedientes de pronto en alguna medida, pero amados. Pero cuando nos vemos las cicatrices del alma, porque sí las tenemos, Dios permite que nos comparemos con otros que no tienen salvación, como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está en Él. Pero hay otros que no tienen esperanza. Si usted nace en los caminos del Señor, usted tiene una esperanza gloriosa. Desde niño fue instruido. Si
Si usted, Dios le ha permitido caminar este tiempo, usted tiene una esperanza que no termina. Atrás venía alguien que mire lo que dice Deuteronomio 23, 2 y 3. Dice así, por aquí pueden leerlo. No entrará en la comunión con Dios en la congregación de los santos moabita. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de los. No entrarán en la congregación de Jehová. Siguiente, por favor, chiquillo. El 13 es el que uso. No entrará moabita en la congregación de Dios, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre. La condición de Ruth. ¿Sabe usted cómo la llama la Biblia? Ruth, la moabita. Moabita es sinónimo de maldición. O sea que Ruth estaba bajo maldición. Ruth, la moabita. ¿Tenía el deseo de entrar? Sí, pero no podía porque la ley no se lo permitía. Aquí en este verso 3 dice, no entrará. Son los limitantes de la carne. El hombre no se puede acercar por sí mismo a Dios. No es porque seamos buenos que Dios nos salvó en Cristo Jesús. Es porque Él es bueno y se acercó a nosotros. La iniciativa fue de Él. Porque no podíamos entrar, no podíamos tener comunión con Dios. Ahora, ella, esto la estigmatizaba, no podía entrar. Sin embargo, mire usted lo que dice en Ruth 2:2. Y esto no es otra cosa sino el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que de los problemas más grandes que tiene el alma es el autorrechazo? El hijo que dice es que mi mamá a mí no me quiere. La oveja que dice es que el pastor conmigo no me quiere, se la pasa con Pepito. En los hijos hay uno que dice a fulano le dieron el pan más grande, el que no estaba quemado, a mí me dieron el alita que le dieron la pechuga. Pero es una autoexclusión que es una de las deficiencias del alma, que nosotros buscamos excluirnos. Sin embargo, a muchos Dios los ha llamado y les dice como en el libro de Cantar de los Cantares, levántate hermosa mía, amada mía, ya ha llegado el tiempo, ya las tórtolas están cantando, ya las nieves del invierno pasaron, las flores han salido para que te compares con la belleza que Dios ha creado. Y está diciendo, el tiempo viejo ya pasó, este es el momento en que florezcas, es el momento en que experimentes la misericordia de Dios. Y sin embargo hemos leído en el libro de Cantares capítulo 1, en que ella dice, pero es que no me quieren las hijas de mi pueblo porque soy morena, y ella se autoexcluye. Pero mire la actitud que tiene Ruth en el 2:2. Ruth la moabita, ¿sí ve cómo la llaman? La moabita. ¿Hasta cuándo? Hasta que sucede algo que se llama redención y ya la dicen Ruth, hija de Dios. Vamos para allá. Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo. Recogeré espigas en pos de aquellos a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Mira, hermanos, chequina, no sé si tenemos unos términos allí de un texto. Ella antes de esto le dijo, cuando profundizamos no podemos entrar en esto, en las palabras que utiliza Ruth, 8 veces le van a decir, hija mía. Hay 8 cosas, 8 veces le dicen, tú eres hija. 8 veces le dicen, tú eres hija. ¿A qué quiere decir? Que cada circunstancia que ella va a pasar, le van a solucionar diciéndole, tú eres hijo, pueblo de Dios. En medio de las circunstancias, tú eres pueblo de Dios. O sea que cuando ande en valle de sombra de muerte, yo tengo Dios. Yo en esta circunstancia no estoy solo. Cuando los desafíos de la vida vengan, yo en esto no estoy solo. Ella declara varias cosas. No dejaré de seguirte.
Ella se necesita para ser guiado que yo sea perseverante. Noemí llega un momento en que le dice, quédese. Y esta mujer llega y dice, no dejaré de seguir. La primera forma de yo ser guiado dentro de los conflictos de la vida es que no importa qué pase, yo decido seguir adelante hasta que vea a mi Señor en gloria. Perseverancia. Esto lo tenía Ruth, que aún siendo una mujer bajo maldición, no teniendo acceso al Padre, ella aprendió a ser perseverante. Entre más temprano se aprenda esta habilidad, mucho mejor. Nosotros no podemos ser perseverantes si el Espíritu Santo no está con nosotros, Bianchos. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo que me permita perseverar. Si mi papá es perseverante, el Espíritu Santo me lleva a que yo coloque la mirada en ese hombre, esa mujer perseverante, que son mis padres. En la iglesia los ministros tienen que perseverar en toda circunstancia, en fiesta, en lluvia, no lluvia, en escasez, en abundancia, todo el tiempo va a perseverar. En el matrimonio se necesita perseverar. Ella dice, no dejaré de seguirte. Donde tú vayas, yo iré. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo ser guiado por el Espíritu Santo necesito dejarme guiar. Ande, que yo ando. Dígame para dónde hay que servir, que yo voy. Dígame cómo, que yo hago. O sea, necesito dejarme guiar. También ella dice, donde tú mores, yo moraré. Ellos venían de Moab a la casa de Belén, a la casa del pan, y en medio de esto había un desierto. Aquí había que hacer unos estadios de acampar en el desierto. Entre lo que somos y lo que Dios quiere hacer van a haber desiertos. Entre lo que éramos y lo que somos hemos pasado procesos, y muchos momentos yo no quería estar en el desierto, pero tocó colocar la carpa del desierto. Esto lo hemos estudiado. La carpa del desierto es que la casa el tabernáculo del desierto era en medio del desierto y no era un templo hermoso, pero lo que tenía hermoso era la presencia de Dios en la carpa del desierto. Pero a veces mi vista va más allá. Yo quiero un estado ideal, pero para llegar al estado ideal, a la tierra prometida, se tiene que hacer la carpa del desierto. Y en un momento dado yo tengo que decir, Señor, donde tú decidas que yo more, yo voy a morar. Mire, las grandes empresas, los grandes matrimonios, las grandes iglesias comenzaron con carpas en el desierto. Pero hubo gente que dijo, es que este es el plan, el propósito. Uno cuando se casa, bueno, cuando nosotros casamos, la vajilla son 2 platos, 2 cucharas, 2 pocillos. Es elemental, la visión es llegar lejos. Pero hay una carpa en el desierto y usted dice, esta es la porción que Dios me dejó a mí y en esa voy a ser fiel. Determinar, permanecer donde Dios quiere que yo permanezca. Tu pueblo será mi pueblo. Esto tiene que ver con la iglesia. Ella no era parte de la congregación, pero ella dijo, así me toque, como dijo David, está en los dinteles de tu casa, desde aquí adoraré. Porque había una enemistad en el pueblo, y él dijo, así me toquen los atrios, Señor, así me toque a las afueras, así me toque a la distancia, así me toque, Señor, subir a la montaña, así que la iglesia esté en un bosque, así me toque como sea, así el pastor me eche guerra cuando me vea. O sea, yo soy parte de, o sea, yo no ando solo. Es que yo no tengo la iglesia que quiero, sino la que el Señor establece. No tengo el ministro que quiero, sino la que el Señor establece. Yo soy parte de esa familia. Mire, lo más excelente del mundo nunca será comparable con la familia de Dios. Nunca usted va a conseguir un príncipe mejor en el mundo que un hijo de Dios. Porque el que teme a Dios tiene capacidad de amar. El que no teme a Dios no te puede amar.
Así llega a ser limitado. Siguiente chequina allí. Tu Dios será mi Dios. Yo tengo un compromiso porque Él me amó primero. Es reconocer quién gobierna. Esto dijo ella, tu Dios será mi Dios. O sea, aquí no vamos a democráticamente a tomar decisiones. No, sabemos que Dios es soberano y en eso andaremos. Maestro, préndame la luz. Donde tú mueras, allí moriré. ¿A qué se refiere esto? Lo que Pablo le dice a Timoteo, que es necesario que te mantengas hasta que veas a Cristo. O sea, hay un sacrificio que cumplir, hermanos. Un día pasarán las aflicciones. Apocalipsis dice: no habrá más llanto ni más dolor, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Pero mientras eso llega, que veamos al Señor en gloria, Cristo ya hizo el sacrificio. Nosotros sumamos de alguna manera permaneciendo firmes, y no al sacrificio de Cristo, a la obra que nosotros necesitamos hacer para permanecer en la obediencia a Dios. Y dice: allí será sepultada. Nosotros creemos que la resurrección vendrá y que Dios es galardonador de todos los que le buscan, y un día nos va a decir: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí, mire, una entrega total. Hermanos, mire, estamos a 7 años de la pandemia. Cuando vemos la pandemia del 901, en el 908 hubo una epidemia de depresión y angustia sobre todo el mundo. En la Primera Guerra Mundial, a los 7 años hubo una epidemia de depresión y angustia en el mundo. En la Segunda Guerra Mundial, a los 7 años, ahí se escribió un libro que se llama El mejor tiempo para estar vivo. Hubo problemas del alma donde la gente se angustió, de Harrison Foster. Estamos a 7 años de la pandemia. El año que viene va a tener unos desafíos terribles. Y no van a ser solamente desafíos en lo económico. Ni siquiera el problema más grande ni siquiera va a estar en las pestes, los virus, las bacterias, todo lo que está apareciendo. Ese no va a ser el desafío. El mayor desafío que tiene la iglesia, y no solamente la iglesia, la sociedad, va a ser lidiar con los problemas del alma que vienen post pandemia. Nosotros no estamos capacitados para lidiar con estos problemas. Podemos escuchar muchas predicaciones, podemos ver muchos textos, podemos acompañar mucho, pero aquí se necesita que el Espíritu Santo sane el alma. Hermano, miren, los que estén firmes tienen que cuidarse de que no caigan. Y los que estén así endebles, hermano, se va a sacudir el alma de tal manera que Dios va a buscar que su pueblo tenga una dependencia total de Él. Mi hermano, los problemas contra el luto es depender totalmente de Dios. Los problemas contra la ansiedad del alma es depender totalmente de Dios. Los problemas contra la depresión profunda es aprender a depender de Dios. Contra estas cosas no hay remedio. Solamente la entrega total de Dios. David pasó depresión. Pablo pasó depresión, dice: de afuera temores, de adentro conflictos. Pasó depresión. Hubo un momento en que Moisés quería morir. Hubo un momento en que Elías quería morir. Tenían problemas del alma. Estos problemas que ha vivido la humanidad tienden como un embudo a que el otro año van a haber problemas del alma. Pastor, ¿usted es profeta? No, solamente estoy haciendo las estadísticas. Pero se necesita que nosotros seamos guiados a esa entrega total. Se necesita que usted haga de su casa la casa de adoración. Se necesita que usted busque oficio en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el que esté entregado totalmente a Dios, aunque la barca se sacuda, no será conmovido. Eso es lo que la historia ha enseñado, hermanos. Necesitamos una entrega total. Ser guiados a que nuestra alma se entregue totalmente a Dios. Mi hermano, si usted es adorador y no adora, hermano, va a entrar en sequedad. Si usted es predicador y no predica, va a entrar en sequedad. Si usted Dios le dio para proveer para los santos, va a entrar en sequedad. ¿Por qué? Porque usted necesita cumplir la asignación con la cual Dios lo llamó. Mire, se necesitan consejeros,
se necesitan acompañantes, se necesitan evangelistas. ¿Por qué? Porque va a ser sacudida las almas. Y si mi alma está equipada para ayudar a otros, si yo no lo ayudo, mi alma va a ser sacudida. Pero Noemí consiguió consolación cuando vio que venía Ruth la moabita en peores condiciones. Alguien que pasó un luto terrible, un argentino, y no quería vivir, se fue a Calcuta a lavar las llagas de los leprosos allí en Calcuta, y dice que esto le dio vida al ver que el problema de él era que él había perdido toda su familia en un vuelo de avión que se cayó. Pero al ver multitud de leprosos que ni siquiera a la muerte se acordaba de ellos, esto lo enseñó a que él pudiera ver la misericordia de Dios. Si yo no cumplo la función con la cual nací, yo voy a estar vacío. Y todo tiende a que sufra de ansiedad. Pero si cumplo el propósito con el cual nací y me coloco disponible para otros, créanme que voy a ser sanado. Con esto termino. En Ruth 2, 8 y 9, 2, 8 y 9, ¿sí? Entonces Boaz le dijo a Ruth, en el capítulo 2, Noemí le dice a Ruth, busca a quien te pueda redimir, porque la maldición no te deja pertenecer al pueblo de Dios. Y había alguien que, estando ella lejana, Dios ya lo había preparado, se llamaba Boaz. Cuando éramos muertos en delitos y pecados, Dios preparó a Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vos es figura de Cristo. Ella le dice, Miguel, en mí no está la capacidad de ayudarte, pero busca quien te pueda redimir. La mayor ayuda que yo le puedo decir a ustedes, yo como pastor te puedo guiar en alguna medida, pero no somos suficientes. Papito, mamá te pueden guiar, pero no son suficientes, hijo. Necesitas alguien que te pueda redimir de todas las cosas, de las cosas malas, de los hechos cumplidos, pero aún del camino trazado por tus generaciones. Cristo es suficiente en todo. Él cambia el destino. Eso que ella le estaba mostrando aquí cuando dice Ruth, en Ruth 8 y 9 dice, entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, ¿la llama cómo? Hija. Y los hijos son los que son guiados. No vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Esa mis criadas es, yo tengo una familia, aunque tú te creas sola, yo tengo una familia. ¿Sabe cuál es la familia de los hijos de Dios? La iglesia. Si me siento solo, estoy lejano de la congregación de la iglesia. Dice, no vayas a espigar, quédate aquí con mis criadas. Mira bien el campo que siguen. ¿Cómo aprendo yo a tener paz? Siguiendo a aquellas personas que tienen paz. Dice, por allá lo estudiamos hace algún tiempo, que los sabios son como luminares en la oscuridad, dice Daniel, resplandece. Dios va a colocar esa persona que te va a instruir y te va a guiar a la paz que necesita tu alma. Dice aquí, síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Esto es un mandato de Dios a los pastores. Le dice, mire, llega maltratado, llegan procesos del alma y usted acoge a bibliazos, eso no aplica. Le dice, yo les he dicho, les he transformado el corazón, los he cambiado para que te reciban. Sigo en el texto. Y cuando tengas sed, esté en el camino de la vida. ¿Sabe usted cuál es la fuente que no se agota?
Esto lo estudiamos a inicio de año. Juan 4, 10, 16, 23. Si tienes sed, ven a mí y yo le daré de tomar un agua viva. Esto es lo que le está diciendo vos, el Redentor de esta alma. Le dice, cuando tengas sed, hay una fuente. Yo he levantado quien te instruya, quien te guíe, pero no coloques la mirada en él. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que yo he puesto otras personas para que seas saciado. Mis hermanos, cada vez que usted se sienta solo, en angustia, en depresión, sin camino, sin dirección, corra a la iglesia. A esta iglesia no tiene puerta y la gente llega de día, de noche. Aquí pasa la gente orando, adorando, siendo consolados. Corra a la iglesia. Ese que está allí no te podrá sacar. Y lo otro, cuando usted llega, lo único que sana un alma herida, o un alma vacía, un alma sin dirección, se llama adoración. Porque la adoración tiene algo que me mengua a mí y exalta la grandeza de Dios. Y mi alma, mientras coloca la mirada en mí, sufre, porque va a haber un hombre defectuoso. Pero la adoración lleva a que yo vea al Dios Altísimo, al que es 3 veces santo, al que llena todo en todos. Me hace digno de misericordia, me hace digno de recibir esas misericordias especiales. Lo que hace la adoración es quitar la mirada en mí, en las circunstancias, en los problemas y colocarlas en el Dios que todo lo puede. Si el proceso de adoración que usted hizo hoy fue legítimo, verdadero, sincero, hermano, su alma fue transformada. Y aquí dice, yo he dado orden a los siervos, a los criados, bebe el agua que sacan los criados. Cuando usted venía, Dios ya sabía que usted venía y colocó aquí a un criado. Discúlpeme de pronto, maestro, que me refiero así, un criado, un servidor, un esclavo del Señor, que sí quería venir, que no quería venir, que llegó con sueño, sin sueño. O sea, eso no es fundamental, porque Dios lo jaló y no lo jaló a causa de él, porque el que adora no adora para sí mismo, adora para Dios. Pero podía haber adorado en casa, pero Dios tenía cuidado especial de su alma. Si ven cuál es la guía que tiene el Señor allí, le dice, mire, no vayas a espigar a otros campos, usted no tiene que saltar de aquí para allá, de allá para acá. Dios tiene un plan y donde tú estás, ahí va a ser suficiente. Solamente pertenece, solamente compadezca, solamente ande en el camino con las criadas y si tiene sed, vaya a la fuente, vaya al Espíritu Santo, dobléguese a Dios, llénese de la presencia de Dios. No sabe qué va a ser de tu futuro, llénese. No sabe, su papá, su mamá no pueden darte buenas condiciones, llénese de Dios, que Dios tiene un plan. Cuando tú te llenes de Dios, cuando vayas a la fuente, vas a conseguir que Dios ya tenía el plan preparado, ya tenía un siervo que te iba a dar agua para la sed de tu alma. Dios quiere que nos pongamos disponibles, no es mejor forma de sellarlo, decirle, Señor, estoy seco, como dijo David, estoy como el cántaro al humo, por donde me toquen me duele. Incline su rostro, ya no puedo más avanzar más. Extienda sus manitos, por favor. Esta mujer tenía una determinación que dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Dios restaura, Dios ha restaurado a Noemí para que te guíe. La maldición, aún lo que tú piensas, hijo de Dios, de ti mismo, Dios lo puede cambiar. Tu corazoncito necesita ser ministrado. Hoy es el último domingo en la casa de Dios. Con respeto te voy a decir, colócate la manito en ese corazón, físicamente allí donde está. Si necesitas sanidad del alma, este es el momento. Solamente Dios te puede guiar. Si te sientes excluido, te sientes solo, te sientes enfermo, en desconcierto del alma, este es el momento en que le diga, aquí está tu hijo.
Papá, aquí está tu Hijo. Padre, en el nombre de Cristo, te suplicamos que nos infundas aliento. Que yo no ande vagando, sino que hay una fuente, mi Dios. Y hay unos siervos y siervas que sacan esa agua, porque tú tienes cuidado especial de mí. Señor, gracias. Padre, cada dolor, cada angustia, cada torpeza del alma, cada consecuencia del alma, Señor, que sea borrada sus rebeliones, pero suplico en el nombre de Cristo que lleguen nuevos comienzos. Te lo suplico, mi Dios, que lleguen nuevos comienzos, ese nuevo amor por las cosas tuyas, que esa fuente que está en nosotros, que corra para la vida eterna, Señor, en el nombre de Cristo. Medita por un momento en este tiempo, ahí, en el silencio apacible de tu alma. La Biblia dice en el libro de Ageo, medite bien sobre sus caminos. Yo te invito a que reflexiones por un momento en este año que se está cerrando. Estamos a escasas horas de cerrarlo. No se te olvide que eres hijo, que eres hija. No se te olvide que eres hija. Medite por un momento. Si necesitas perdonar, este es el momento en que perdones. Si necesitas arrepentirte, hijo de Dios, hija de Dios, te lo digo como si yo rogase. Este es el momento allí en tu corazón en que le digas, perdóneme, Dios. No se trata de la iglesia, no se trata de esta congregación, se trata de la comunión con Dios. Excede cualquier posesión que estés en plena comunión. Perdóname, ministros. Dios no tiene por inocente al culpable. Una cosa es la oveja, otra cosa es el que fue llamado al santo oficio del ministerio. Se lo digo con temor y temblor. Arrepiéntanse de su frialdad y vuelvan a su primer amor, porque hay mucho camino por recorrer. El impedimento está en ti, no en su obra. Toma decisiones porque el tiempo se acorta. Cierra ciclos, perdona al que tenga que perdonar, alíñese con Dios, entregue sus cargas, diga, entrego mis ansiedades, entrego mis preocupaciones, las de su familia, las de su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, entréguelas. No podrás. Vengan a Él los que estén trabajados y cansados, que Él los hará descansar. Señor, te clamo por tu pueblo, por mi vida. Permítenos ver tu gloria. Permítenos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, iglesia. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia. Y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Les bendigo. Bendigo sus días sobre la tierra, iglesia. Bendigo lo que tienen y lo que aspiran a tener. Y les suplico al Dios Todopoderoso que este año que entre sea un año de estabilidad, de avance, de paz, de salud. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Cristo bendecimos su casa, porque al sacerdote le estaba bendecir y no maldecir. Bendecimos sus hijos, que se le abran puertas de bendición. Bendecimos sus nietos, que puedan experimentar la gracia temprana de Dios. Bendecimos sus ancianos, sus empresas, sus negocios, sus empleos. En el nombre de Cristo, que el Señor te bendiga y te guarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dos cositas. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice cada uno de como haya propuesto en su corazón.
No lo haga con tristeza ni porque vea una necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Hágalo allá en ese lugar, o por alguno de los medios que sea dispuesto para eso. Primero. Segundo, el 31, si usted acostumbra recibir el año en oración, a partir de las 9 va a estar abierto y dispuesto todo el lugar para que tengamos un tiempo de oración de 9 a 10, y a las 10 pues recibir la palabra y adorar y recibir el año en oración, como hemos hecho todos estos años. 31. Si usted considera bien pasarlo en su casa, está bien, desde que esté en la comunión con Dios. Pero si usted no tiene familia, quiere venir a la iglesia, bienvenido sea. Dios provee siempre lo necesario. Y si usted acostumbra a recibir una oración, venga, traiga sus peticiones, sus testimonios, vamos a estar clamando por ellos. Ustedes que van de viaje, vamos a estar orando por ustedes. Si usted quiere específicamente que oremos en el tiempo de oración, lo coloquemos como lo hacemos en la oración, petición a petición, no va a ser transmitido esa parte. Mándenos su petición y nos tomamos el tiempo para orar. Dios me les bendiga. Nos vemos el miércoles en el servicio de fin de año.